A continuación, la corrupción. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos, Canal 29, UHF presenta La Corrupción. La corrupción es una asociación para delinquir entre corruptor y corruptos. ¿Podemos seguir siendo complacientes frente a este flagelo? Con la conducción de Freddy Bravo. La corrupción. ¿Qué tal, amigos? Nuevamente quiero insistir. Yo sé que ustedes comprenden y nos comprendemos. Esto es la salvación de la vida. No hay más. Dicen los expertos que hasta en un 95, 96, 97% esto protege. Usemos la mascarilla. Cumplamos con el distanciamiento. No hagamos reuniones. Esperemos. Pronto, cuando volvamos, Dios mediante, hacemos reuniones los días que se les ocurra y se nos ocurra, porque tampoco me voy a excluir. Sí, pues, esperemos. Quisiera iniciar, con el permiso de ustedes, un tema que más o menos podría tener un titular que diga: Correa insiste en poner la agenda política. Yo no insisto en el personaje, de ninguna manera. Ese es el día a día en la política, ese es el día a día en las pretensiones, los programas de televisión, los programas de radio, las páginas de los impresos y, por supuesto, ni se diga, con mucha intención previa, o sea, previamente armado en Twitter, en Instagram, en Facebook y en todas las redes sociales. Pero claro, habrá que ubicar el escenario y el momento. Veo al presidente Lasso, presidente electo, en pocos días entrará en funciones, haciendo una operación política, por supuesto, pero combinándola con varios temas. Ha hecho conocer al país el Frente Social. Esa ha sido su... Y yo creo que el mensaje es bueno. Vamos a anteponer o vamos a poner en primera fila el tema social. Desde luego. Y en tratándose de un ciudadano como el presidente electo, siempre estoy seguro estará analizando los temas económicos, capaz de poder cumplir con el sector social, porque no hay mejor política o acción política de Estado que una política económica sana, que dé sustento, sostenibilidad a todo ese escenario social que tiene que ver con varias circunstancias: salud, educación, atención a personas vulnerables, tercera edad, seguridad social, etcétera, etcétera. Ustedes en eso están muy claros. Mientras el presidente electo busca armonizar las políticas públicas con su equipo de gobierno para sacar al país de la crisis, no de la crisis del COVID, que ese fue ya el último tramo, si se quiere, de esta crisis terrible que le ha tocado soportar, en tratándose del COVID, al mundo. Pero claro, no han corrido la misma suerte de países como Noruega, Tailandia, Singapur, Indonesia, Malasia, Taiwán, el Japón, algunos países europeos. No, pues, porque y algunos países latinoamericanos, como por ejemplo Uruguay, Chile, han tenido evidentemente cómo soportar
evitar la arremetida a la crisis. ¿Qué habría pasado en un país como el nuestro, con la crisis que vive? Cuando digo como el nuestro, de ninguna manera quiero ni de lejos ser peyorativo respecto a la grandeza de nuestro país, del extraordinario potencial de nuestro país. ¿Qué habría pasado, digo, si después de vacunar el 60, 70, 80% de ecuatorianos habríamos tenido una recaída como la que tuvo Chile? Terrible, un colapso total. Chile tuvo un problema de que se infectaron incluso los vacunados, pero reaccionó con sus recursos para nuevamente insistir y tener en el stock la vacuna para seguir en su gran tarea, y ha logrado de alguna manera disuadir ese rebrote. Por eso digo, la política económica sana es realmente la llave maestra que abre cualquier puerta para la política social. El presidente Lasso ha hecho conocer su equipo de ministros, y me voy a permitir, para no cometer errores, me voy a permitir chequear algunos nombres. Doña Mae Montaño estará al frente del Ministerio de Inclusión Social. Poco tengo que decir, ya lo dijo todo el presidente Lasso. Habló de la sensibilidad de su ministra, de su condición de madre y abuela, y yo creo que él debe haber hecho pues más de una análisis, aparte de que la conoce mucho tiempo, fue parte de su bloque parlamentario. Fíjense lo que es importante de repente cosas como estas. Quiero solo citarlo para, de alguna manera, entender que en la vida pueden haber reencuentros. Ella salió del bloque de Creo, pero si alguna diferencia existió, el presidente electo la nombra ministra. Quiere decir que sí es posible el reencuentro del que habla el presidente de la República. Reitero, todas las características, los valores y la forma de ser y actuar de doña Mae la dijo el propio presidente que la designó, pues, y entiendo que convencido de lo que dijo, por eso la designó. Le puso énfasis a la ministra Brown, a la ministra Machuca, María Elena Machuca. Me llamó la atención un tema, cuando dice que, por supuesto, tiene que dedicarse a los temas de cultura, armonizar con el Ministerio de Turismo, etc. Me llamó la atención, y yo voy a retomar este tema en pocos instantes, porque habló del teatro del barrio. Muchos dirán, bueno, hay algo más del barrio. Sí, el Banco del Barrio hay, y es muy útil. Pero, ¿por qué no es que me salí del tema inicial? Mientras esto hace el presidente electo, el señor Correa instruye a sus entrenados y quién sabe si hasta maestrados, correligionarios o cómplices o como se llamen, ¿no? Si me preguntarían una sola palabra, cómplices. Pero ese es mi punto de vista. Estos días se habla insistentemente al extremo de que un asambleísta electo cayó en la trampa. ¿Y por qué digo cayó en la trampa? Porque se insiste que los votos y que el bloque de este movimiento UNES, los votos de los asambleístas estarían a las órdenes, si se quiere, de un acuerdo político, pero con condiciones. Miren ustedes cómo hablan los voceros. Les preguntarían a los electos si están de acuerdo que ellos adopten la vocería representándolos. ¿Estarán de acuerdo? A ver, si dicen que sí, no me llamaría la atención. No, fueron entrenados para eso y escogidos con esa condición, pues. No me llamaría la atención en lo absoluto si dicen
que no. Si dicen que se han autorizado, da igual, pues. Es decir, no representan a quienes votaron por ellos, representan a quienes los escogieron para ponerlos en la papeleta, pues. Así de sencillo. Así de sencillo. He escuchado a uno de los asambleístas de Pichincho, el señor Muñoz, al señor Muñoz, no es que uno que no sé quién es, sí sé quién es, sí sé quién, que estuvo en el Semplades, etcétera. Lo he escuchado varias veces. Sí, lo he escuchado, ¿no? Cualquier condición, dicen, en público, en privado y por debajo de la mesa, partiendo del hecho de que hubo un proceso judicial, ¿cómo es lo que suelen decir? Injusto no dicen, no dicen injusto, jamás han dicho que ellos no fueron. Ellos lo que dicen es que el proceso no es técnicamente llevado. Pero más o menos así se pronuncian. Ustedes recuerdan que cuando recién asomó en la palestra el señor Arauz, es obvio, pero desde el punto de vista de ellos, que tenía que decir: vengo para reivindicar algo que el Ecuador tiene que saber. Ha sido perseguido el señor Correa y sus compañeros. Y no tendré el menor reparo en buscar la amnistía. Lo decía cuando lo entrevistaban y por dónde iba. Y en sus reuniones entre ellos, no, pues tenemos que traer al compañero y etcétera, etcétera, etcétera. Después un poco cambió el discurso, que finalmente para efectos de burlarse de la justicia es lo mismo, más allá de que existe una prerrogativa para el presidente de la República de conceder un indulto en temas humanitarios. Por supuesto, está dentro de las potestades del presidente del Ejecutivo, del presidente de la República. Habló de eso y luego, claro, ahí sí ya metió las dos, cuando dijo: no, ni indulto ni amnistía. Iremos donde los jueces, para que los jueces revisen. Es que no hay otro término. Para que ellos resuelvan, no, para que revisen. Ellos buscan la revisión de la sentencia. Pero claro, cuando dicen la revisión, un poco el mensaje a la gente es: no te preocupes, ya hacemos revisar. No es así, pues. No, tienen que presentar una serie de condiciones establecidas en la ley para ver si eso fuese posible, ¿no? Pero sobre estos temas hablan, porque cuando dicen ellos de que no están anteponiendo los intereses de sus compañeros, comenzando por de acuerdo a la resolución de las Cortes, con el jefe de la organización criminal, ¿no? Lo que dicen que no anteponen eso, no dicen la verdad. Y claro, esta semana, yo creo que por descuido, no sé si por presión, claro, el teléfono, alguien insinuó de que el señor Jiménez fue gobernador del Guayas representando al señor Correa, y que evidentemente debe haber quedado alguna relación. Bueno, eso es lo más sencillo, pensar que así podría ser. Yo ni siquiera quisiera referirme a eso, pero ¿a qué quiero referirme? ¿Cuál no sería la conversación, la presión, la insistencia? ¿Cuántas veces no perseverarían en conversaciones respecto de este tema? Que él, siendo un jurista, dijo: nosotros estaríamos prestos como para analizar las opciones de un indulto para el expresidente. ¡Qué cosa! Yo estoy seguro que, a ver, ¿cómo podría decir? Si él conoce que eso no es posible, es decir, que la Asamblea no puede hacer eso, porque por último habló desde el punto de vista de él y desde el escenario a donde va, porque el indulto le corresponde al presidente de la República, y eso sí, más pronto puedo volverlo a ver a Fittipalda
a 240 kilómetros a esa velocidad de retro, que al presidente Guillermo Lasso firmando un decreto de indulto en favor de Correa. No, es que no es posible. No porque le tenga odio, no porque la ley no le faculta, no porque no le da, no, tan sencillo como que él en la campaña electoral, primero que reconoció la validez de las acciones, pero con su actitud, por supuesto, porque además dice que no es suficiente con que estén presos y perseguidos. Dice él, me refiero al presidente electo, que tienen que devolver lo que se han robado. Y no se refiere a las hermanitas carmelitas descalzas, pues no. Se refiere a los sentenciados y a los que falta por sentenciar. Y eso lo insiste permanentemente. Así que ahí no hay duda. El señor Jiménez se le escapó pensando en el escenario legislativo, pero el escenario legislativo no tiene absolutamente nada que hacer. Pero claro, lo grave podría, y de hecho ha de ser, que con esa herramienta que lograron que se le escape al señor, porque ha hecho una aclaración el señor Jiménez, no, lograron, ya deben haber iniciado el lobby rumbo a los oídos de los jueces a decirles, hermano, si ustedes revisan no va a haber problema desde el Ejecutivo ni desde el Legislativo. No va a haber problema en el Consejo de la Judicatura. Si ustedes revisan y finalmente consideran de que esa sentencia tuvo errores y vicios, los cuales hay que subsanarlos. Miren ustedes. Pero yo sí creo que hoy un lapsus, un error, una equivocación, es inmediatamente interceptada por unos y otros, por los beneficiarios en uno o en otro sentido, por supuesto por los perjudicados que se creen también, la gran cantidad y inmensa cantidad de gente que está en redes sociales y que piensa de una manera, por supuesto, es obvio, dicen, no, a ver un momentito, esto no lo podemos permitir, esto no lo podemos, y sería una burla, Terminado ese tema, voy a retomar el asunto de los ministros presentados por el presidente electo, y ya me había referido a doña Mae Montaño y a la señora Machuca. A ver, es un grupo de ciudadanos, seguramente algunos son conocidos, vi ahí que ha sido designado el actual asambleísta de Suma, el señor Palacios, como ministro de deporte. Él es un deportista, si no estoy en un error, es un ciclista. Y claro, en este momento que el Ecuador ha cosechado a través de sus deportistas en la disciplina de ciclismo en el mundo, ya no es un tema aquí regional, no, es en el mundo, en varios eventos. Yo creo que es un gran reconocimiento a esa emoción y euforia que vive el Ecuador por eso. Pero dijo una cosa el presidente electo: el deportista, en este caso se refería al ministro, tiene que preocuparse fundamentalmente de el deporte y los deportistas, es decir, un dirigente que sea muy diligente, ¿no? Y rápido, si se quiere, como para entender la necesidad del apoyo directo al deportista. Seguramente digo, volverán a tratarse los temas, porque cuando hablaba de educación el presidente electo, hizo algunas combinaciones, si se quiere, y dijo, a ver, el Ministerio de Deportes tiene que estar conectado con el Ministerio de Cultura,
por supuesto el deporte es cultura física, el Ministerio de Turismo a propósito de la cultura, por supuesto la cultura con el turismo están absolutamente ligados, pues no, en una opción turística no puede estar lejos de ese menú de convocatoria al mundo, que los temas de la cultura, pues, pero evidente. Habló de la ministra de Educación. La ministra de Educación es la señora Brown. Y le hizo un encargo, pero aquí hay un concepto bien importante, y le dijo, usted tiene, y le pido, que encargarse de recuperar las escuelas rurales. Y esa es una oferta de campaña. El Ecuador y la ruralidad en todo, en la agricultura, en el comercio, en el transporte evidentemente, ¿cómo no? Pues en educación, en la salud, ¿qué sería lo ideal? Un médico a las órdenes de la gente que está este momento en el Villonaco, en Loja, o que está en el Diente de Perro en la provincia de Cañar, ¿no? O que está en el Cayambe, en la provincia de Pichincha. Sí, pues, un médico atendiendo al sector rural. La educación yendo al sector rural. Y claro, las escuelas rurales es uno de los compromisos que ha tenido el presidente electo y lo está ratificando porque hoy día impartía directrices para su ministra en ese sentido. Así que creo que ese es un asunto de los primeros días. Cuando se refirió al ministro de Vivienda, puso énfasis, 250,000 casas, sin costo, para gente que está en extrema pobreza. Ah, no, pues, yo lo único que querría es de que en el censo de cuántas personas que están en esa condición de pobreza existen en el Ecuador que requieren casa. Así, sin costo. Capaz que nadie se pueda quedar sin su casa. Claro, los costos no deben ser mayores como para escandalizarse, pero me parece que ese es un buen propósito. Al señor Rivadeneira, ¿a quién le encargó la secretaría del CENESID? Dijo algo muy importante. Primero, reconociendo la existencia constitucional de este organismo que fue creado con perversidad para lo que produjo. Evitar que los estudiantes busquen la opción que consideren por 1000 razones para escoger una carrera. Muy bien, lo ha dicho el presidente electo, tiene el señor Rivadeneira la función y el encargo de revisar una reforma a la ley de educación, mientras la existencia constitucional del CENESID esté ahí. Hay que reformar o enmendar la Constitución sobre ese tema, pero no quiere decir que no se podría desarticular las leyes y reglamentaciones que hicieron para conseguir el objetivo de manipular con perversidad a un derecho humano al que tienen acceso y deberían tener acceso siempre los jóvenes del Ecuador. Así que, por si se le ocurra, porque ya he leído algunos que están, por supuesto, pues contratados para la reacción, porque ni pensemos así de sencillo como que esta gente se va a quedar con los brazos cruzados. No. Ellos están planificando sus equipos, sus huestes, están planificando, las días, las horas, los minutos y los segundos para salir al encuentro de las políticas que resuelva el presidente de la República que inicie el 24 de mayo su mandato. Pero claro, ha de entenderse que el gobierno debe tener también
su equipo que intercepte estas pretensiones. Ya por ahí algunas personas comenzaron es que no ha leído el presidente de la República, es que no sabe qué dice la Constitución. No, estoy seguro que, yo no soy ni vocero ni mucho menos, pero estoy seguro que cuando él en campaña, en lo limitado de los tiempos como para hacer exposiciones, hay que desaparecerlas, así. Sí, evidentemente, es como un vehículo. Si necesariamente hay que pedir que ruede y el tema es emergente y no se encuentran las llaves del vehículo como para llevarlo a buen recaudo, hay que sacarle las llantas para que no se lo lleven, pues. Así que no sé si la metáfora sirva, pero es más o menos como entiendo por las instrucciones que el día de hoy el presidente de la República electo ha dado a su secretario de la CENACIT, Termino diciendo, el presidente Lasso debuta, si se quiere, haciendo conocer su frente social. La garantía de que ese frente social, por la definición de cada uno de sus miembros, estará garantizada por una sana política económica. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó La Corrupción. La corrupción es una asociación para delinquir entre corruptor y corruptos. ¿Podemos seguir siendo complacientes frente a este flagelo? Con la conducción de Freddy Bravo. La Corrupción.